Ser Podcast. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a Barcelona porque acaba de terminar allí la entrega de las estrellas Michelin. Carlos Cano. Carlos, buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, el mapa de España convertido en estrellas. Pues sí, la verdad es que han dado muchísimas. Uno de los grandes protagonistas de esta noche es Paco Morales, el chef del restaurante Nur de Córdoba, el mismo que preparó la cena para la cumbre de la Unión Europea en la Alhambra de Granada hace muy poquito. Bueno, pues le han dado la tercera estrella Michelin, que es el máximo en esta categoría. Cuando parecía que ya se estaba acabando la gala, que ya nos iban a decir adiós, han dicho que había otro 3 estrellas Michelin, en este caso el restaurante Disfrutar de Barcelona, que es el nombre que casi todo el mundo estaba esperando escuchar, porque para buena parte de la crítica se lo merecía desde hacía mucho tiempo. Disfrutar, que es un restaurante comandado por 3 ex jefes de cocina del Bulli. Otro de los protagonistas, Venta Moncalvillo, el restaurante de los hermanos Echapresto en Daroca de Rioja, un pueblo de 47 habitantes que se ha convertido en la única novedad de la categoría con 2 estrellas Michelin. Y a partir de ahí, más de 30 restaurantes que han conseguido su primera estrella, 5 de ellos de Madrid, la capital también ha salido bastante bien parada de esta noche, o Jaén, con 3 nuevos restaurantes que se convierte en la nueva potencia gastronómica del sur. Además, pues Martín Berasategui, una nueva estrella en el Club Ayart de Madrid, en total, entre él y su equipo, 12 estrellas por toda España. Gracias, Carlos. Felicidades a todos los estrellados hoy, especialmente, dejadme que barra para casa, a Martín Berasategui, que es el chef con más estrellas de España, es el único chef del mundo con 12 estrellas en su país. Así que, Soriona Garrote, Martín. En la mesa del análisis esta noche, Fernando Garea, ¿cómo estás, Fernando? Hola, buenas noches. Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches, y Aimar. Diego Garrocho, muy buenas noches. Buenas noches. Venga, empezamos ya, hora 25. Empezamos en Jerusalén. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Porque Israel ha liberado ya a 30 mujeres y menores palestinos que tenía presos en distintas cárceles del país, después de que Hamás haya soltado esta tarde a 12 rehenes que mantenía cautivos en la franja. Es el quinto intercambio entre los dos, como parte del acuerdo de tregua, que aún, en principio, Nico, va a durar hasta el jueves. Sí, se ha adelantado un poquito con respecto a los últimos días ese canje. Como siempre, desde el lado de Gaza, Hamás ha entregado a los rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja y a su vez lo ha entregado a Israel. Han salido 10 israelíes y 2 tailandeses. Y como siempre también, Aimar, quinta noche consecutiva de incidentes en las calles de Cisjordania. Los soldados israelíes que han vuelto a entrar en Betunia lo hacen con los antidisturbios, con cohetes, con gases lacrimógenos y con esas balas que han herido en los últimos días a reporteros, o ayer mataban a 2 jóvenes en la Liberación. Lo cierto es que finalmente esos presos han llegado hasta el centro de Ramallah hace solo unos minutos. Mientras, como dices, un día de intensa jornada diplomática y con muchos comentarios y rumores al respecto, que sobre todo ha animado el ministro de Exteriores catarí. Que da claramente esperanzas, Aimar, a prorrogar la tregua. Dice que de hecho en su país están negociando el Mossad y otros servicios secretos para intentar avanzar en esta línea. De hecho, desde Estados Unidos y desde aquí de Israel algunos medios apuntan a la prórroga de esta tregua, incluso con la liberación de soldados que estarían bajo las manos de Hamás. Pero también hemos escuchado testimonios desde dentro de la franja sobre la situación tan delicada que vive la población, sobre todo los niños. Today in Gaza, just hours into the pause, I think I saw more sorrow than perhaps any other day. James Elder, el portavoz de UNICEF, que lleva unos cuantos días en Gaza, que ha entrado después de la tregua, Aimar, describe, y a pesar de su larga experiencia, que nunca había visto una situación como la que está viviendo ahora mismo Gaza, y alerta de que es mucho peor, Aimar, de lo que hemos podido pensar en los últimos días. Donde no se alivia la presión pese a la tregua es en Cisjordania, Nico. Ahí siguen las incursiones del ejército israelí. Tú, de hecho, acabas de volver de Jenin, al norte de Cisjordania. Has sido testigo de una de esas operaciones en el campo de refugiados. Sí, acaba de producirse otra incursión del ejército israelí y en una de ellas, Hassan, de 13 años, fue herido. Aimar, le entró la bala por el estómago, le salió por la espalda. Con 13 años dice estar contento, juguetea, habla de fútbol, de Real Madrid, pero este niño de 13 años es un superviviente. A 5 amigos los han matado ya los soldados israelíes en los últimos tiempos, más del doble de muertes también en Jenin con respecto al año pasado. Allí hemos hablado con el director del hospital.
After the 7th of October, the situation in our hospital was more serious and more dangerous. El doctor Wansen dice que después del 7 de octubre también en Cisjordania, especialmente en Jenin, la situación es mucho peor, con más heridos, con más dificultades incluso en mar para recoger incluso a los heridos o los muertos de las calles, que tienen dificultades con las ambulancias, las bloquea el ejército israelí, como hemos visto en la ruta de salida de Jenin, de donde hemos venido. Nos han cortado el paso en un momento dado cerca de Nablus porque acababan de matar a otro civil en la calle por parte del ejército de Israel. Y también hemos hablado con Malak, una niña de 16 años que vio como hace unas semanas moría su amiga Sadil, de 15, también con un tiro en el cráneo por parte de un francotirador en el campo de Jenin. Son las escenas cotidianas de la ocupación dentro de estos territorios. 19 lugares de población dentro de Cisjordania que están viviendo Aimar esa no tregua en esta parte del territorio palestino. Nico, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Esta tarde la OTAN le ha vuelto a recordar a Israel que tiene que respetar la vida de los civiles en Gaza y cumplir con el derecho internacional. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN. International law, humanitarian law. La ley internacional, la ley humanitaria, tiene que ser respetada en todos los conflictos, incluido este de Israel. Las vidas de los civiles deben ser protegidas y este es el mensaje en el conflicto de Gaza, pero también para otros conflictos que vemos alrededor del mundo. Yo ya ha sido muy claro desde Bruselas, desde la Comisión Europea, el comisario de Cooperación Internacional y de Desarrollo, Janis Lenarčič, este señor es esloveno, ha puesto en duda que Israel esté actuando con proporción en Gaza, dice, teniendo en cuenta que hay 15.000 muertos. Lo que ha dicho, esto es literal, no existe audio, se lo ha dicho a los periodistas, la agencia EFE lo transcribe así, dice: creo que es difícil argumentar que los criterios de protección y proporcionalidad se están respetando cuando tienes a más de 15.000 personas muertas en 50 días de conflicto. Esto lo dice el comisario esloveno. Aquí en España, por haber dicho algo no muy distinto a eso, el PP sigue dibujando al presidente Pedro Sánchez como alguien casi rendido a Hamás. Hoy, de hecho, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha llegado a sacar en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, ha sacado una foto de los terroristas de Hamás y ha dicho esto: los nuevos mejor amigos de Sánchez. ¿Qué pinta de pacifistas, de aliados de la paz y de la convivencia tienen estos señores? Mire, la cara de felicidad de la rehén israelí que va secuestrada por los terroristas de Hamás. Digan ustedes conmigo, Hamás es un grupo terrorista y hay que condenarlo sin paliativos. Es llamativo porque, más allá de todas las críticas legítimas que se le puedan hacer al gobierno, Pedro Sánchez y su gobierno han dicho varias veces en los últimos días que Hamás es un grupo terrorista y han condenado expresamente sus ataques terroristas. Condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamás. Condena rotunda, total, absoluta a los atentados terroristas perpetrados por Hamás. We strongly condemn the terrorist attacks perpetrated against Israel. Una condena rotunda de los horribles atentados terroristas perpetrados por Hamás. No voy a comentar ningún comunicado de una organización terrorista. Pedro Sánchez, su ministro de Exteriores Álvarez, pero Almeida le dice hoy al gobierno: digan ustedes conmigo, Hamás es un grupo terrorista y hay que condenarlo sin paliativos. ¿En qué momento, Palomera, un asunto tan grave como un ataque terrorista vil y una posterior masacre de civiles por parte de un gobierno se convierte aquí en España en munición de contienda política nacional? Bueno, aquí en España yo creo que todo forma parte ya de la munición política nacional. A mí la verdad es que me produce mucho bochorno escuchar estas manifestaciones públicas del alcalde de Madrid. No sé si pretende hacer méritos en la dirección nacional de su partido, pero sencillamente es intolerable que se intente deslizar la idea de que el presidente del gobierno tiene relación con el terrorismo, es un terrorista, es amigo de los terroristas, pero es que este es un marchamo que ha repetido una y otra vez la derecha española desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Primero con el apoyo como consecuencia del apoyo parlamentario de Bildu, y ahora con este asunto que desgraciadamente nos ocupa ya, como bien habéis recordado, 50 días y que, aunque debiera ser un asunto de consenso, la política exterior entre el gobierno y la oposición, sea del signo que sea, yo creo que hace mucho que se quemaron todos esos puentes. Sinceramente,
Yo he escuchado, como habéis puesto, no solamente al presidente, sino a todos los miembros del gobierno condenar el ataque de Hamás, decir que Hamás es una organización terrorista e incluso defender el legítimo derecho a la defensa de Israel. Lo que no han hecho es defender la falta de proporcionalidad, ni el que Israel haya confundido la legítima defensa con la venganza, ni que llame operaciones quirúrgicas a ataques indiscriminados sobre la población civil. Eso no lo ha hecho este gobierno, pero no lo ha hecho este gobierno ni muchos de los primeros ministros que en este momento forman parte de la Unión Europea y otros dirigentes internacionales. Por lo tanto, intentar sacar partido de un asunto tan terrible ya no es que produzca cierta desazón, es que directamente hay que sacar tarjeta roja a quien pretenda seguir por este camino. A mí me parece que no se debe tolerar, según qué cuestiones, al partido de la oposición, que legítimamente puede criticar al presidente del gobierno, la oportunidad de sus manifestaciones de hace 4 días, todo lo que quieran. Pero relacionarle o vincularle o lanzar sombras de sospechas sobre su vinculación con el terrorismo es sencillamente intolerable. Garrocho. Sí, yo estoy de acuerdo y además sumaría que por parte del Partido Popular se está siendo extraordinariamente torpe, porque en el momento en el que uno exagera, pierde la verosimilitud en la parte en la que sí podría tener razón. Es decir, señalar que el Partido Socialista ha tenido una actitud tibia con respecto a la censura de Hamás sencillamente es falso. E intentar partir de una falsedad es el mejor camino que uno puede encontrar para desacreditar todas las palabras que vengan después. Y había algunas que se podrían referir. Es decir, cuando el presidente del gobierno apela al derecho internacional humanitario, que eso es una cuestión donde yo creo que debería existir una convergencia absoluta y sin fisuras de todos los demócratas, hay una oportunidad para recordarlo, por ejemplo, en el contexto del Sáhara. Es decir, ¿podría el Partido Popular legítimamente acogerse a esa proclama que, insisto, debe convocar a todos los demócratas? Sí, pero si efectivamente exageran en otra dirección, se va a hacer muy difícil. Es cierto también que Pedro Sánchez, yo creo que en el neto de su afirmación sobre el derecho internacional humanitario no se equivocó. Se puede equivocar en algunas cuestiones muy sutiles que tienen que ver con la dramaturgia del lenguaje diplomático. Y sí que es verdad que pudo decir exactamente lo mismo de una forma más prudente, a como lo dijo. Y podríamos pensar también que el pronunciarse en determinados términos en la frontera con Rafah no era lo más prudente. Y eso sí puede ser criticable, porque podríamos haber esperado una mayor magnanimidad. Incluso podríamos haber confiado en que, siendo cierto que cabe un reconocimiento, y además tiene un aval parlamentario unánime en el caso de España, el reconocimiento del Estado palestino, podemos imaginar que quien ocupa la presidencia de turno europea debe obrar, digamos, con una fineza en el lenguaje que fuera más allá de la sugerencia de que podría España operar de manera unilateral en ese reconocimiento. Que eso es algo que, si lo dices en la carrera de San Jerónimo, puede ser razonable, pero evidentemente cuando tú estás ejerciendo una portavocía, una capitanía dentro del contexto europeo, eso sí pueden ser errores. Entonces creo que el Partido Popular se equivoca porque tendría munición suficiente para señalar, o incluso para señalar a miembros de la coalición que, bueno, que tienen algunos posicionamientos que sí pueden resultar discutibles, y yo los he subrayado en numerosas ocasiones. Entonces creo que esta además es una marca muy habitual, que es la torpeza del Partido Popular, que es que en su exceso de vehemencia es capaz de desacreditar aquella cuota de verosimilitud y de razón que sí podrían tener y que sacrifican, yo creo, en una dramaturgia que es bastante torpe. De hecho, estoy casi todo de acuerdo con lo que habéis dicho, pero te matizo una cosa, Esther. Has dicho desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno ha habido acusaciones de este tipo, de connivencia con el terrorismo. Te corrijo, no. Desde antes a Zapatero también se le vinculó con el terrorismo a propósito de los atentados del 11M. A propósito de las conversaciones para acabar con ETA, también se utilizaban expresiones como esta de amigo de los terroristas, si nos acordamos. Quiero decir, no es algo que haya ocurrido solo con Pedro Sánchez en este momento, sino que es algo que ya desde antes ha utilizado el Partido Popular. Y efectivamente yo creo que la hipérbole lo que hace es convertirte en insignificante las cosas que dices. Yo creo también que puede haber un espacio para la discusión o el debate público sobre la posición del gobierno español, empezando por algo que el PP debería reclamar, en mi opinión, que es, igual que en otros asuntos que tienen que ver con política internacional, que haya de verdad una política de Estado y una cierta coordinación entre el partido del gobierno
y el partido principal de la oposición, como ha habido en otros momentos. No voy a entrar ahora, no por equidistancia, sino porque me parece muy largo en quién es el culpable de esto, pero me parece un horror que no haya habido ese consenso respecto a la posición sobre el Sáhara, respecto a la cumbre de la OTAN cuando se celebró en España, a pesar de que quien más apoyaba la posición de Pedro Sánchez en esa cumbre era precisamente el Partido Popular y no sus socios de gobierno. Yo creo que hay espacio a reclamar ese consenso. Hay espacio también a lamentar algo que estamos viendo estas semanas, y es la falta de una posición común en Europa. Europa no pinta nada en política exterior porque no tiene política exterior común. En Ucrania lo hizo un poco por el interés, salvó la jugada, pero con esto está demostrando que cada uno va a lo suyo y no hay una posición común. El puesto que ahora ocupa Josep Borrell es un puesto, no diría que testimonial, pero desde luego no tiene toda la importancia que podría tener una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Es decir, hay campo de juego sobre este tema. Desde luego no la hipérbole. Yo creo que el vídeo del alcalde de Madrid, digo el alcalde de Madrid antes que el nombre de la persona, porque creo que en ese momento está siendo el alcalde de Madrid y además en una institución, decir esa brutalidad contra un presidente del gobierno o el que sea, parece que está fuera de lugar. Es que es hasta delictivo, porque es una acusación que se le hace a alguien que ocupa una institución y que me parece que está absolutamente fuera de lugar. Yo confío en que haya tocado fondo, hoy estoy optimista, y que de ahí todo sea mejorar, porque ya no sé qué más se le puede llamar al presidente del gobierno más que eso, con la foto incluida que ha enseñado. O sea, no es que se le haya calentado la boca, sino que iba preparado de casa con la impresión de la foto para hacerle esa acusación. Me parece terrorífico. Espero y confío en que si él mismo ha visto el vídeo se dé cuenta de cómo se ha pasado. Hablábamos de excesos de vehemencia y hipérboles. Bueno, hoy se ha ido poniendo ya el traje de portavoz parlamentario Miguel Tellado, nuevo portavoz del PP en el Congreso, y ha ido con todo. Todo esto que van a escuchar, lo ha dicho Tellado en una sola mañana. Hoy, en una ronda de entrevistas por Telecinco, Antena 3 y Radio Nacional. Nuestra democracia está amenazada desde el gobierno, desde el propio gobierno. Están pasando cosas tremendamente graves. Pedro Sánchez se ha convertido en una amenaza real para la democracia de nuestro país. La realidad es que con Pedro Sánchez el Partido Socialista ha decidido claudicar de la defensa del constitucionalismo. Eso es tremendamente grave y por lo tanto la situación de España es muy dura. Pedro Sánchez se ha convertido en un ególatra. El problema para nuestra democracia es Pedro Sánchez. La única realidad es que Pedro Sánchez no puede mirar a la cara a los españoles porque es producto de un auténtico fraude electoral. Pedro Sánchez ha engañado a todo un país. Hay un ejercicio de colonización de todos los poderes del Estado por parte del gobierno, y lo que es evidente es que por parte del Partido Socialista hay un ejercicio de matonismo político. Este fin de semana, una organización terrorista como Hamas ha felicitado al presidente del gobierno. Frente al terrorismo, un gobierno no puede tener dudas, y lamentablemente Pedro Sánchez tiene en su gobierno a personas que no condenan el terrorismo. Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España porque ha firmado un pacto encapuchado con los herederos políticos de una banda terrorista que se llamaba ETA. Tiene que haber un trecho entre plantear una oposición sin concesiones, que parece que es en lo que está el Partido Popular, y semejante embestida dialéctica sin filtro que parece que es lo que orgullosamente representa Tellado. Tiene que haber un trecho ahí. Bueno, yo creo que si alguien tenía alguna duda de cuál iba a ser la estrategia de Feijóo y si después del debate de investidura iba a virar el rumbo e intentar ocupar el espacio de la centralidad que al Partido Popular siempre le dio las victorias electorales, pues con la designación de Tellado como portavoz parlamentario queda clara cuál va a ser la estrategia de oposición del principal partido de la oposición. A mí me parece una barbaridad. Es que además he escuchado una tras otra todas las frases que ha dicho esta mañana. Garea y yo estábamos en una de las cadenas de televisión donde ha vertido semejantes lindezas el señor Tellado. A mí me espanta, porque efectivamente, como tú dices, tiene que haber una línea divisoria entre la crítica legítima, el insulto, la exageración y este disparate permanente diario, porque es que es diario. Entonces, ¿podía el señor Feijóo haber elegido a otro portavoz parlamentario que modulara el tono, que fuera más respetuoso en la crítica? Podía, perfectamente. Tiene diputados suficientes donde elegir.
para seleccionar a alguien que representara la moderación que él dijo cuando llegó a Madrid que iba a representar, que él no venía a insultar, que él no venía a escribir tweets, que venía a ganar las elecciones a Pedro Sánchez. Bueno, ganó las elecciones, no ha podido gobernar, no ha salido todavía de ese shock de no recuperar el gobierno para el Partido Popular, y yo creo que la escalada tiene que tener un fin. O sea, en algún momento tiene que tener un final. Yo no sé si esto es un ensayo nuevamente hasta la próxima cita electoral, si son las gallegas, si son las vascas, si son las europeas, pero desde luego en algún momento, el señor Feijóo se tiene que dar cuenta que esto no le conduce a ningún camino. Yo muchas veces he hecho la comparación con la primera legislatura de oposición de Mariano Rajoy, entre el 2004 y el 2008, cuando Garea recordaba que igualmente al presidente Zapatero se le tachaba de amigo de los terroristas, se le acusaba de haber traicionado a los muertos y a las víctimas de ETA. Bueno, el Partido Popular, con esa misma oposición inflamada, se volvió a presentar a las elecciones y volvió a perder. Y solo cuando volvió a perder en esas elecciones, Mariano Rajoy decidió prescindir del lastre que le había supuesto ese tipo de oposición, es decir, que la encabezaban en aquel momento el señor Zaplana y el señor Acebes. Y en ese momento, bueno, designó a Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria, y hizo otro equipo, cambiando radicalmente esa estrategia de oposición, y ganó unas elecciones. Es verdad que hubo otras circunstancias que contribuyeron a la victoria del Partido Popular, pero desde luego aquella senda no le reportó beneficio electoral al Partido Popular. Arroyo. Yo creo que la senda, desafortunadamente, no es solo del Partido Popular, sino es común. Y además ha tardado muy poco Pilar Alegría en demostrar que en la otra orilla también hay maneras que son muy mejorables, ¿no? Ha tardado muy poco en hablar de fruta podrida para referirse a Tellado. Y creo que no es la mejor manera, quiero decir, de contrarrestar argumentos que efectivamente son duros, algunos son falsos, también digo, algunos son ciertos. Es decir, tiene que haber oportunidad de señalar, yo mismo lo he hecho, lo he defendido y lo he escrito, que ha habido decisiones de Pedro Sánchez que debilitan algunas garantías democráticas. Y eso no es ser inmoderado, eso no es crispar, y eso tiene que formar parte del juego legítimo, y además existen muy buenas razones. Del mismo modo que existen buenas razones para señalar que puede ser una contradicción con la tradición democrática del Partido Socialista el que haya naturalizado el trato con Bildu. Y esto no solo digo yo, lo puede decir Eduardo Madina con total tranquilidad, y señala siempre con mucha cordura que es muy probable que a Bildu le quede por transitar un camino todavía no completo para efectivamente homologarse al resto de partidos. Y no solo lo digo yo y otros socialistas, sino que lo decía el propio Pedro Sánchez, cuando decía, hasta 20 veces digo que no voy a pactar con Bildu. Es decir, que ese tiene que ser un paquete de críticas que pueden ser legítimas, y que yo creo que hemos escuchado a Tellado señalar algunas críticas legítimas y algunas verdades, y efectivamente algunos excesos que, como digo, se compadecen con la reacción que ha tenido inmediatamente después Pilar Alegría diciendo lo de la fruta podrida. Yo creo que vamos a un ciclo feo, y estoy viendo, y además esto es algo que se ve cuando hablas con gente de los grupos parlamentarios o con protagonistas de los partidos políticos, donde la gente de más calidad está dando pasos atrás. Todo el mundo tiene muy claro que este momento va a ser un momento de deflagración, y donde entendemos que quienes están ocupando las primeras filas, creo que en ningún grupo parlamentario, vamos a ver, a lo mejor en alguno de los minoritarios nos dan una sorpresa y efectivamente hay gente más templada en las maneras, pero creo que ninguno es castelar por ser muy suave. Es decir, no nos estamos encontrando en un momento glorioso del parlamentarismo. Y yo sí creo que ahí hay una oportunidad en que el primero que inaugure un tono de mesura y un tono de concordia puede descubrir que los españoles están cansadísimos de este tono de crispación. Sí, pasado mañana, pero por corregirte solamente dos cositas. El Partido Popular, cuando pactaba con Bildu en el País Vasco, que pactaba con Bildu presupuestos y ayuntamientos, no decía que le faltaba un camino por recorrer para ser un partido homologable al resto de partidos democráticos. Entre otras cosas porque a Bildu se le dijo que o las bombas o los votos. Y es un partido que ha sido votado por miles de vascos, que tiene representación parlamentaria, que es legal, porque en sus estatutos condena el terrorismo, y por lo tanto no hay que hacer ninguna distinción. Y luego, ya que mencionas como fuente de autoridad a Eduardo Madina, te invito a recuperar decenas y decenas de Eduardo Madina, cuando tú a lo mejor todavía no conocías a Eduardo Madina, y formaba parte del Grupo Parlamentario Socialista, siendo secretario general, y defendía el diálogo con Bildu. Probablemente esta posición responde a que ahora está fuera
en el ejercicio de la política y aplica otra mirada, diferente a la que tenía entonces. Pero si por algo se caracterizó Eduardo Madina, era por no tener ni una pizca de rencor después del atentado que vivió y de apostar por el diálogo con Bildu cuando dejara ETA de matar. Sí. Espera, Garrocho, contesta Garrocho. Necesariamente, ¿no? O sea, sobre la legalidad de los partidos, a la posibilidad de llegar a acuerdos con partidos políticos, no seré yo quien señale o quien extienda un gramo de duda. Y entonces eso sería también válido para Vox, por ejemplo. Has dicho que no era homologable democráticamente al resto de partidos. Mira, termina Diego. Y estoy absolutamente de acuerdo en que eso es legal, eso se puede hacer. Nadie puede pedir la ilegalización, creo, actualmente, de un grupo como Bildu, pero todos podemos entender... No, lo han pedido. Pero no yo, no Esther. No, es que siempre me toca como defender cosas que yo no he... Aquí cada uno se representa a sí mismo, eso tenemos que tenerlo muy claro. Digo, continúa. Entonces, yo sí creo, es decir, que pactar o que convertir en un socio preferente de gobierno un partido político que lleva a personas condenadas por terrorismo no es el modelo que yo elegiría de socialdemocracia y que yo no reivindicaría como ejemplar. Y creo que eso se puede decir y no te convierte ni en un exaltado, ni estás rompiendo la moderación, ni estás rompiendo la cortesía parlamentaria. Y creo que podemos ambicionar, y ya digo, son palabras de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez se llenaba de orgullo y decía, hasta 20 veces digo que no voy a pactar con Bildu, creo que en ese punto no simplemente hay que reclamarle el que mantenga su palabra, sino la lucidez exhibida cuando se asume que, en efecto, aunque se puedan llegar, por supuesto, para votar la ley de aguas o para hacer una cuestión menor, se puede asumir un pacto con todo el mundo. Es que Diego, Bildu es socio preferente parlamentario, no es socio de gobierno. Es que has dicho que era... Ya, pero es que has dicho socio preferente de gobierno, no. Bueno, Bildu no ha estado en el gobierno, no está en el gobierno. El histórico de contradicciones del presidente del gobierno lo podemos compartir aquí y comentar cuando quieras, porque es extensísimo. Pero es que yo no te interrumpo, Esther, yo creo que si antes hablábamos de la cortesía que debe existir en política, podríamos hagamos un debate Pero yo prefiero sin interrumpirnos, pero bueno, creo que está clara la postura que defendía. Garea. Bueno, se nos ha abierto un debate paralelo al que estábamos y yo no puedo dejar de decir algo sobre este tema. Yo entiendo que hay gente para la que Bildu y los pactos con Bildu le puede provocar, digamos, malestar, por decirlo suavemente. Ahora bien, y esta es una opinión muy personal, a mí me parece que el hecho de que Bildu esté plenamente integrado en el sistema democrático, que sus iniciativas en el Congreso no tengan nada que ver ni con el soberanismo siquiera, ni con el terrorismo, desde luego, a mí me parece que lejos de ser una claudicación de la democracia, es un triunfo de la democracia, porque se ha conseguido que esa parte de España, y digo de España, se integre plenamente en el sistema y abandone esas posiciones. A mí me parece un triunfo. Que le queda camino por recorrer, como dice Eduardo Madina. Estoy tan de acuerdo, que me parece muy bien y espero que cumpla cuando el PSE está diciendo que no va a pactar en el gobierno vasco con Bildu de la misma forma, y en esto sí son coherentes, que después de las elecciones municipales y autonómicas tampoco pactaron en los lugares donde podían pactar con Bildu, empezando por Navarra. Claro que le queda ese camino por recorrer y hay que exigírselo, pero insisto, creo que es importante decir que es un triunfo de la democracia la situación en la que está Bildu. Y luego me voy a lo que estábamos antes, que es el clima de polarización, también para matizar algo de Esther. Yo no estoy tan de acuerdo con esta frase que nos queda siempre muy bien de que el PP gana las elecciones desde la moderación. Yo no estoy tan de acuerdo y recuerdo perfectamente que en el 83-86, por ejemplo, quien llevaba la voz cantante en el Congreso por parte del PP es alguien tan moderado como Francisco Álvarez Cascos, si os acordáis, por ejemplo. Es decir, una posición... 83 era el 93-96, ¿vale? Perdón, 93-96. No era precisamente un moderado, fueron los tiempos además claro, eres tan joven que no te acuerdas, de Filesa, los GAL y todo esto, y no fueron precisamente moderados. Luego ese es un tópico que a veces ya ha quedado establecido, es muy difícil. No hizo política desde la centralidad, Garea. Fue igual que la segunda. Sí, ya de presidente del gobierno, no en la oposición. No en la oposición para ganar las elecciones, que es distinto. Y luego te recuerdo también que cuando en teoría llegó a la centralidad después del Congreso de Valencia, tenía por ahí de portavoces a Rafael Hernando, etcétera, etcétera. Quiero decir, y además hay un matiz muy importante, y con esto no estoy disculpando, simplemente explicando. El PP ahora tiene una diferencia con aquel PP, es que tiene a Vox. Sí. Entonces Vox
estaba incluido dentro del Partido Popular. Ahora el PP tiene este complejo, que es por lo que actúa así, insisto, no justifico, explico, que si nosotros somos más blandos, Vox va a crecer porque va a coger esa bandera del antisanchismo y por eso necesitamos sobreactuar. Por eso está cómodo con esta polarización. Ahora, yo añado también, pero es que este gobierno también está cómodo con la polarización, que me parece que ese es el gran problema, que las dos partes están cómodos con la polarización. El muro, acuérdate del muro, ¿vale? Es decir, ¿por qué no hay tampoco gestos de acercamiento? El muro te refieres a que en el discurso de investidura de Pedro Sánchez dijo que esa investidura suponía levantar un muro ante la extrema derecha. Claro, el portavoz del Partido Socialista es Patxi López, que los discursos e intervenciones que tiene en el Congreso, además de ir siempre un par de tonos más arriba en cuanto a voz y en cuanto a esto, tampoco es precisamente los discursos desde la moderación. Es decir, yo creo que el gran problema, y no equiparo, porque ya he dicho antes que lo de Almeida es un disparate lo que ha hecho hoy, pero creo que el problema de la situación en la que estamos es que las dos partes están cómodas con la polarización. Al Partido Socialista de Pedro Sánchez le ha venido muy bien que haya una ultraderecha en la calle protestando con la amnistía para que muchos de sus votantes o simpatizantes digan, mira, no nos gusta la amnistía, pero antes de que puedan gobernar estos salvajes, preferimos la amnistía. Y al Partido Popular lo que hace es una estrategia para intentar que Vox no suba. Insisto, no justifico para que no haya... En esa doble estrategia de mirar al PSOE y de mirar a Vox, Tellado ha sido ascendido en el Partido Popular. Y quien ha sido degradado en la estructura del PP es Elías Bendodo, que con los cambios que Feijóo ha metido en el organigrama pasa de ser coordinador general del partido y por lo tanto número 3 a ser uno de los varios vicesecretarios. Se va a encargar de coordinar la política territorial del partido, que no es moco de pavo, quiero decir, es un cargo importante dentro del Partido Popular, pero no es ser número 3, no es ser coordinador general. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Génova insiste en que el caso de Bendodo no es una degradación porque dicen tendrá competencias ampliadas. Pero lo cierto es que su cargo actual, el de coordinador general, se amortiza. Es cierto que se queda con muchas de las competencias que tenía y que asume la Vicesecretaría de Política Autonómica, pero Bendodo ya no será número 3 del partido, sino que ese puesto de facto lo va a ocupar la vicesecretaria de Organización, que es Carmen Funes. La dirección asegura que con una secretaria general, Cuca Gamarra, que ya no tendrá que compaginar ese cargo con el de portavoz parlamentaria, la coordinación general simplemente no tenía sentido. Por lo demás, Aimar, Feijóo ha querido en cierta manera compensar el perfil duro de Tellado en el Congreso con una cara más conciliadora en el Senado. Alicia García, exconsejera de Castilla y León, será la nueva portavoz en la Cámara Alta. Las vacantes que quedan por cubrir en el comité de dirección se van a conocer mañana y en la dirección insisten en que habrá perfiles jóvenes que se van a incorporar a puestos de relevancia. Por la información que manejas, Garea, ¿qué ha pasado con Bendodo? ¿En qué momento perdió pie en el núcleo de poder de Génova? Bueno, porque también hay que recordar cómo se formó la dirección de Feijóo cuando llegó al PP después del golpe de Estado contra Pablo Casado. Formó una dirección en la que los coroneles, es decir, los varones regionales que habían dado ese golpe de Estado, fueron los que tomaron el partido. Moreno Bonilla, que fue muy importante en ese movimiento interno, colocó a su peón principal, a su principal colaborador, que era Bendodo, de una especie de número 2. Y se hizo, digamos, una dirección que tenía más que ver con una distribución regional que con verdaderamente lo que quería hacer Feijóo. Luego lo readaptó, pero pensando en que, según todas las expectativas, iba a ganar las elecciones, tenía que acomodar el partido a un gobierno que siempre el partido queda mucho más debilitado, hay posibilidad de sacar de la dirección del partido personas para que vayan al gobierno, y ahora se ha dado cuenta que tenía una alineación preparada que no es para el partido que tiene que jugar, y por eso ahora está recomponiendo esas fichas. A Bendodo parece que lo mantiene en algo que quienes le conocen bien dicen que hace bien, que es el tema de la estrategia electoral. Le fue muy bien, desde luego, en Andalucía con las dos elecciones que ganó Moreno Bonilla, y sigue siendo el hombre de Moreno en esa dirección, y por eso, aunque haya bajado, digamos, un poco, se arregla un poco el lío que había, que era casi 3 cabezas lo que había. Digo, tengo alguna duda, Garea, de que la historia sea exactamente así. Me explico. Hay quien sostiene, y no es imposible pensarlo, que el ejemplo de Bendodo sea la típica patada hacia arriba.
Es decir, que no es del todo cierto que Moreno Bonilla estuviera poniendo un peón, sino que se estuviera liberando... Que se lo estuviera quitando de encima. Algo, y eso lo hemos visto en política en más ocasiones. Es decir, que efectivamente parece que eleva a alguien simplemente para quitárselo de encima. Y muy triste y muy dispuesto a que regrese, no parece. Es decir, esto como sorpresa. Yo la segunda parte no la sé. La primera me cuesta por cómo se produjeron las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, es posible que el perfil prometido de que efectivamente era un hombre cuya había personas que estaban muy obsesivamente tendentes a instalar una imagen de un verdadero genio Bendodo, y parece que no lo ha sido. Y efectivamente yo creo que podemos hablar de una degradación sin paliativos, o sea, habría que ser muy ingenuo para pensar que no ha sido degradado. Se ha hecho una degradación estética, es decir, la coordinación general del partido, del cual se le descabalga, se ha eliminado, no se pone a nadie en su lugar, pero efectivamente ha perdido una relevancia que es muy clara, y ya digo, yo creo que no brilló con la luz que se prometió, y no tengo tan claro que efectivamente fuera un hombre de Juanma Moreno, sino que quizá era una patada hacia arriba. Esther. Bueno, yo no sé si era brillante o no era brillante, pero yo creo que os olvidáis de un pequeño detalle, y son las disonancias que ha habido, que han existido, y los roces entre Bendodo y Tellado en este tiempo, que también ha sido otro de los motivos que ha llevado a la degradación de Bendodo. Él además había transmitido al presidente, como contábamos y comentábamos el viernes, con la información de Javier Casqueiro, que quería volver a Andalucía porque aquí no se encontraba excesivamente cómodo. Yo creo que en la disputa Tellado-Bendodo, clarísimamente, se ha impuesto Tellado, y lo que hace Alberto Núñez Feijóo, desde mi punto de vista, es imbuirse un poco más en esa burbuja de la galleguidad de la que vino rodeado. Por lo tanto, creo que persiste en un error que para muchos dirigentes del Partido Popular le convierten en un presidente impenetrable, al estar rodeado de ese núcleo que se trajo de Galicia. Y luego, respecto a los nombramientos de Cuca Gamarra y Carmen Funes, no dudo de sus habilidades y sus capacidades, pero sí me suscita alguna duda si tienen la suficiente experiencia orgánica como para controlar los diferentes territorios del Partido Popular. Creo que no son personas que hayan trabajado en la organicidad dentro del partido. Y luego hay una incógnita que yo quiero que Mariela nos despeje cuanto antes, y si no, mi Aitor Ribeiro, y es en qué papel va a quedar Borja Semper, que era la gran apuesta de Feijóo por la moderación, la centralidad, el discurso pausado, en fin, todas estas cosas bonitas que dijo, y sin embargo hemos visto cómo ha ido perdiendo gas, cómo ha ido desapareciendo de la primera línea, salvo para comparecencias muy puntuales, y todavía no sabemos en qué lugar va a quedar. Porque fue para ganar las elecciones. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. En cuanto tengamos información, te lo contaremos en la cadena SER. Bueno, o en el diario.es. Pero en la cadena SER ya verás que rápido lo escuchas. Bueno. Venga, seguimos, hora 25. Por cierto, mañana emitimos Hoy por Hoy desde el Congreso por la apertura solemne de la legislatura. Es un acto que van a presidir los Reyes y la Princesa Leonor. Y a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Ángels va a entrevistar allí, en la Cámara Baja, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Sohaib Nadi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Este miércoles se inicia ya sí de manera oficial y solemne la actividad parlamentaria de la 15ª legislatura. La familia real será recibida en el hemiciclo con el himno de España, y acto seguido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, recogiendo el testigo de Meritxell Batet. Majestades, Altezas Reales, Señorías, bienvenidos. Pronunciará unas palabras donde animará a sus señorías, aseguran fuentes próximas a la presidencia de la Cámara, a dirimir sus diferencias con diálogo, y que ese lugar sea el Parlamento y no la calle. Después, turno para Felipe VI, quien aprovechará para felicitar a Pedro Sánchez por su reciente investidura y la de todo su gabinete, igual que en la pasada ocasión. Felicito a don Pedro Sánchez Pérez Castejón y le deseo mucho éxito en la gran responsabilidad que ha contraído. No estarán ocupando sus escaños los diputados de Esquerra, Junts, Bildu y BNG, que, como suele ser habitual, no acuden a este tipo de ceremonias. Sí estará Aitor Esteban y la senadora del PNV representando a los jeltzales. Y entonces sí, finalizado el discurso, tengo el gran honor y el privilegio
de declarar abierta. Se declara abierta la legislatura en el Congreso, que tiene por delante un mes con bastante actividad parlamentaria, donde volverán los plenos. Hoy, de hecho, se ha celebrado el primero, el de las comisiones, y con la amnistía en fase de tramitación. Otra de las grandes pruebas de fuego por las que debe pasar la coalición de PSOE y Sumar en las próximas semanas serán los presupuestos. Una coalición, Aimar, que tendrá enfrente una aritmética parlamentaria muy ajustada, con el bloque de PP, Vox y UPN y sus 171 diputados en contra, y teniendo que hacer equilibrios entre las distintas sensibilidades del bloque nacionalista que sustenta al gobierno. Gracias, Ojaif. Efectivamente, para que ya no solo los presupuestos, sino cualquier votación salga adelante, los partidos del gobierno van a necesitar los votos de Junts, y el primer paso para garantizarse esos votos es que se cumpla lo firmado entre PSOE y Junts, y dentro de lo firmado entre PSOE y Junts hay una reunión entre los dos partidos en el extranjero, apunta en Suiza, con un mecanismo verificador internacional antes de que termine noviembre. Noviembre termina en 2 días. Parece que el Partido Socialista no tiene prisa en ese sentido, pero lo firmado está, Palomera. Bueno, yo creo que igual tenemos alguna sorpresa. ¿Sí, tú crees? Sí, igual sí. Pero antes de que termine noviembre. Igual sí. Tenemos alguna sorpresa. Sí. Igual lo lees en el diario.es. ¿Qué me dices? Hombre, no tengas ninguna duda. No lo sé. Sí, sé que igual tenemos alguna sorpresa, pero que no te voy a decir más. Aimar, lo que quiero decirte es que estamos yo todavía estamos trabajando todos, en ello, pero lo que yo sí te digo es que a mí me cuesta digerir que los acuerdos entre dos partidos políticos nacionales tengan que verificarse fuera de España por un verificador internacional, y que yo esto sinceramente no termino de encajarlo en los códigos con los que hasta ahora analizábamos la política. Entiendo que ha sido un precio que ha tenido que pagar el Partido Socialista, pero explicar esto no va a resultar nada fácil. Es verdad que este fin de semana, en una entrevista que publicábamos en el diario.es con Óscar Puente, decía, bueno, somos tan cumplidores y vamos a cumplir los acuerdos con tanta celeridad, que no va a hacer falta, ni siquiera el mecanismo de verificación que formalmente existe. Bueno, yo creo que sí. También es verdad que nos dijeron inmediatamente después de firmar el acuerdo político que en unos días conoceríamos el nombre del verificador internacional o verificadores. No lo hemos conocido, no sabemos nada al respecto, pero yo sí barrunto que en los próximos días habrá alguna noticia al respecto. Garrocho. Bueno, es que la circunstancia es tan insólita que efectivamente da pudor, ¿no? Que una democracia plena tenga que ver cómo se ratifican pactos o no pactos en el extranjero a través de verificadores internacionales. Es grosero. Y no solo es grosero porque los términos del pacto en sí mismos son inasumibles. Y escuchamos además, por ejemplo, casos casi insólitos de Santos Cerdán diciendo que la palabra lawfare no aparecía cuando aparecía efectivamente y es registrable. Creo que era página 3, párrafo 5, cito de memoria, y si no es página 5, párrafo 3. Qué miedo me estás dando, ¿verdad, Diego? Eran 4 páginas, o sea que la página 3, 5. Bueno, y es que creo que una de las esencias, antes hablábamos de qué son las democracias liberales, pues son los lugares donde se cumplen los contratos y los pactos. Entonces el pacto es inasumible, y es tan inasumible que efectivamente hemos visto a gente decir que un documento público que es fácilmente accesible, que no dice lo que dice, y efectivamente después escuchamos a Óscar Puente decir que eso del lawfare era como las meigas, ¿no? Que a verlas... No, lo escuchamos, lo leíste. Lo leímos en la entrevista de Esther Palomera. Lo leímos, perdón, Esther. Vale. Matiza, porque hoy es importante el matiz en todo. Yo lo escuché en el vídeo que llevaba la entrevista. Sí. Pero tú, ¿por qué me querías ver? O lo escuchamos, pero es decir, que sí creo que efectivamente es un lugar, creo que es francamente inasumible, y luego además que creo que es muy difícil el mantener tantas reuniones secretas. Es decir, es que hay mucha gente interesada en dar efectivamente con la clave de dónde se celebran y quiénes son quienes van, y hoy en día no es tan difícil. Es decir, que probar tantas veces a celebrar con personas que previsiblemente no son desconocidas reuniones secretas... Pues de las que tuvieron antes del acuerdo no nos enteramos de ninguna, perdóname. Sí, pero hay bueno... No nos enteramos de ninguna. Bueno, no lo sé, pero yo creo que imaginar una legislatura donde tienes que estar realizando reuniones secretas es una anomalía. Y 2, ya digo, creo que de nuevo, volviendo a invocar elementos esenciales de las democracias liberales, creo que la transparencia es buena, y ya digo, yo creo que esto empieza a resultar inasumible. Garea. Yo es que me faltan calificativos para lo que me parece esto del verificador y lo que me ha parecido desde el principio.
Es verdad que yo igual soy de política antigua, pero esto de que efectivamente dos partidos que están en el Parlamento y que tengan que irse a Ginebra con un verificador, todo en secreto, porque ya desde el principio dijimos que iba a ser secreto y que no íbamos a conocer porque tenían voluntad de que no conociéramos quién, al que además le tendrán que explicar lo de 1714 y las partidas de... Hombre, igual sabe algo de historia. Me parece tremendo, me parece inaudito esa parte del acuerdo, como otras que incluye el acuerdo, el relato de hechos, por ejemplo, por qué actuó la justicia, no queda claro, la referencia al lawfare, porque luego hubo una especie de declaración del PSOE, pero luego después en la investidura el presidente del gobierno, que entonces era candidato a la investidura, tuvo que rectificar su discurso porque Junts le hizo ver que había palabras que no podía utilizar, como diálogo, como entendimiento y no recuerdo cuáles más, para que se sometiera a ese acuerdo, hiciera compromiso de cumplimiento de ese acuerdo, que sigue teniendo la referencia al lawfare y a las comisiones parlamentarias para revisar esas actuaciones judiciales. Pero insisto, un verificador para dos partidos democráticos que están en el Parlamento y que además vaya midiendo el avance de las conversaciones, que a su vez del avance de las conversaciones depende, según dice el último punto, creo recordar, del acuerdo, depende la estabilidad del cumplimiento que va, digamos, a controlar el verificador, me parece absolutamente inaudito. Y creo además que al gobierno, por más que diga que es una cosa del Partido Socialista, y al Partido Socialista le debería perseguir la pregunta a todos sus dirigentes cuando comparezcan de quién demonios es el verificador y cómo se come esto, porque me parece que es algo insólito, bajo secreto, y por cierto, con muchas invocaciones del gobierno y del Partido Socialista a la transparencia de los acuerdos firmados. No es transparente la existencia del verificador. Más allá del verificador, aquí lo principal del acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas es la ley de amnistía. Esta noche hemos escuchado una nueva muestra pública por parte de un juez, y no cualquier juez, contra la amnistía. Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, al que esto le afecta de lleno, esta noche recibiendo un premio. No se entiende nada, pero no se entiende nada porque el sonido es malísimo, pero yo les voy a decir lo que dice Llarena. Dice: no debemos desviarnos de lo que la ley tiene previsto, pues de otro modo la ley se convierte en una partitura con acordes variables y solo conduce a respuestas dispares y discriminatorias. Cuando se desactiva la aplicación de la ley para algunos, mientras se entona la prisión para los demás ciudadanos que realizan las mismas conductas, la sociedad queda presentada en la duda y el privilegio. Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal no puede asumir que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento. Esto es lo que dice Llarena, dejando claro en público su oposición a una ley, a una proposición de ley que se está tramitando ahora mismo y que él mismo va a tener que aplicar si finalmente se aprueba. Pedro Jiménez. Buenas noches, Aimar. Fuentes jurídicas consultadas por la SER restan importancia a estas palabras. Pablo Llarena, dicen, está anticipando el contenido del auto que debe redactar si entra en vigor la ley de amnistía que tendrá que aplicar. Eso sí, estas mismas fuentes reconocen que es argumento suficiente para que las defensas de los huidos que aún no han sido juzgados, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, puedan recusarle para tratar de apartarle del procedimiento. De hecho, ya lo hicieron el pasado mes de septiembre, después de que ofreciera una conferencia en la Universidad de Burgos, donde también criticó la proposición de ley cuando aún no se conocía el texto. Los fugados han recusado ya en 5 ocasiones al instructor. Gracias, Pedro. Eso en el Tribunal Supremo. En la Audiencia Nacional, hoy ha ido a declarar María Dolores de Cospedal, citada como testigo en la causa que se conoce como la Kitchen jurídica, que es la persecución que supuestamente sufrió el abogado de Bárcenas, Gómez de Liaño, para que hiciera callar a su cliente, a Bárcenas, y dejara de soltar cosas que podían perjudicar al PP. Gómez de Liaño denunció que estaba siendo víctima de una persecución, que había gente con casco de moto en la puerta de su despacho, que denunció un acoso. Señaló al Estado, apuntó a Cospedal como uno de los cerebros de la trama, pero a pesar de eso, el juez García Castellón, que abrió esta causa y que se puso a investigar, cogió y decidió que la cerraba sin llamar a nadie a declarar. La Sala de lo Penal de la Audiencia, o sea, para entendernos jerárquicamente, como sus jefes, ¿no?, le obligaron
a reabrir la causa y llamar a Cospedal, entre otros. Sabiendo esto, sabiendo que García Castellón está haciendo todo esto obligado, pues también era previsible que muy incisivo hoy no fuera en su interrogatorio a Cospedal. Pero una cosa es no ser muy incisivo y otra cosa es borrarte el interrogatorio. García Castellón no le ha hecho ni una pregunta a Cospedal. Se ha sentado ahí, no le ha hecho ni una pregunta, nada, cero. También es verdad que para lo que Cospedal ha contestado a quien sí le ha preguntado, que es la Fiscalía, pues eso y nada, pues más o menos lo mismo. Cospedal ahora no se acuerda de nada de lo que pasó, no se acuerda de nada. Miguel Ángel Campos. María Dolores de Cospedal ha recurrido a la amnesia para responder a la mayoría de preguntas formuladas durante su declaración como testigo ante el juez García Castellón, quien, por cierto, no ha interrogado por cuestión alguna. Por no saber, Cospedal ha manifestado que hasta desconocía para qué había sido citada hoy en la Audiencia Nacional y ha sido uno de los perjudicados, el abogado Gómez de Liaño, quien le ha aclarado que había sido mencionada en unas grabaciones como la supuesta líder de un lobby jurídico del PP con amplia influencia en jueces y fiscales, así como en medios de comunicación, destinado a presionar al extesorero Bárcenas y al propio Liaño con el objetivo de que no filtrasen datos de la caja B del PP. Ha admitido las reuniones con Villarejo, pero no que le pasase datos para tirar a matar a Liaño o a Bárcenas y acabar con su prestigio. Cospedal ha llegado a afirmar que desconocía que el PP pagó la defensa de Bárcenas cuando ella, como secretaria general, debió autorizar ese gasto. Y además que en su día sí que lo dijo, que lo recordaba. En su día, hace 10 años, sí que habló de este pago. ¿Qué os sugiere este olvido total de Cospedal? Bueno, uno cumple años y pierde la memoria, es algo frecuente. No lo sé, es que sinceramente todo esto debería de escandalizarnos desde el punto de vista democrático. Esto sí que es abrir en canal el Estado de Derecho, que haya interferencias entre el poder político y el poder judicial, pero yo no quisiera pasar por alto, si me permites, Aimar, las declaraciones de Llarena que no hemos podido escuchar con nitidez, pero que me parecen gravísimas. No solo por las declaraciones, sino porque en las semanas anteriores hemos visto a los togados manifestarse en la puerta de los tribunales contra una ley que todavía no ha sido promulgada ni aprobada por el Parlamento. Es como si viéramos al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo manifestarse en la puerta de la Moncloa o en la puerta del Congreso por una sentencia judicial. A mí me parece que se están traspasando líneas que hasta ahora no se habían traspasado. Y por supuesto que esas declaraciones de Llarena pueden ser objeto de recusación para cualquiera de los que tiene de las sentencias que tiene que revisar y aplicar la ley de amnistía cuando se apruebe en su momento, ¿no? Pero todo lo que está pasando con el Poder Judicial a mí me parece muy preocupante. Muy preocupante porque barrunto que la verdadera oposición, como el Partido Popular, y hemos dicho antes que esta permanente hiperbolización de la crítica al gobierno al final les convierte en insignificantes, la verdadera oposición a este gobierno en esta legislatura va a ser el Poder Judicial. Estamos a un paso de hablar de lawfare, ¿no? Si efectivamente el problema son los jueces. Yo tengo una confianza... ¿Esto de que te la afina el Supremo por la parte de atrás o cómo es? ¿O de quién depende la Fiscalía? ¿O de ¿no? quién? Sí, pero bueno, que te la afine el Supremo... Te lo afina la Fiscalía y esto lo arreglamos en el Supremo, ¿no? Era así. Yo creo... Vamos a ver, controlar la sala segunda por la puerta de atrás. Es lo que decía el WhatsApp de Cosido. Bueno, pero es que eso efectivamente... Yo por concretar de lo que estamos hablando, nada más. Absolutamente, es informativo. Es absolutamente intolerable y habría que apurar efectivamente todas las responsabilidades que fueran posibles. Pues con respecto a la amnistía, no solo se han manifestado unos togados, se han manifestado todos los operadores jurídicos y prácticamente todas las asociaciones profesionales de la alta administración. Uno puede elegir bando, efectivamente, y puede estar con Puigdemont, o puede efectivamente confiar en quien confió tradicionalmente el Partido Socialista como un partido mullidor de esta democracia. Y creo que en ese sentido la alta administración y desde luego los jueces tienen mucho que ver. Y yo creo que se está inaugurando una pantalla que será costosa para el Partido Socialista. Y lo creo y lo defiendo y lo llevo diciendo durante mucho tiempo. No son unos jueces togados, son todos los operadores jurídicos de este país, incluidos muchos progresistas. Dicho esto, en el caso de Cospedal, hay que recordar, es decir, bueno, en principio hay dos variables que creo que procesalmente son relevantes. Uno, acude no como imputada, sino que acude como testigo, y eso la obliga. Por eso es lo que quiero decir. Es que es lo que quiero decir, es decir, que se hace todavía más gravoso. Alguien puede no declarar en su contra, pero en el momento en el que uno va como testigo,
tiene la obligación de decir la verdad. Si dice o no dice la verdad, ahí de nuevo tiene que operar, creo, el principio de presunción de inocencia, aunque es cierto que la disposición de hay declaraciones, Diego, de hace 10 años en las que ella reconocía que había pagado a los abogados. Sí, a lo mejor sí. Puedo terminar, a lo mejor llego exactamente al lugar donde tú llegarías. Venga, vale. Si lo único que quiero señalar es que, en efecto, la exigencia a alguien que acude como un testigo tiene que ser absolutamente plena, y yo en lo único que confío es que tenga un juicio absolutamente imparcial, que sea absolutamente severo y que no exista ningún tipo de favor, porque efectivamente creo que un delito perpetrado por un político tiene que juzgarse exactamente igual que el que comete un tornero fresador, sea la malversación agravada o cualquier otro. Garea. No solo un matiz, aunque como testigo tiene obligación de decir verdad, salvo que las preguntas y respuestas puedan ser incriminatorias para ella, sí. Que entonces tiene derecho a no acordarse o a decir que ella no estaba y a declarar lo que ha declarado. Yo creo que nos guste o no, y a mí no me gusta que a ella le favorezca, pero incluso ella tiene derecho a acogerse a eso para decir que no se acuerda y por tanto no reconocer cosas que le puede llevar a una imputación. Dicho esto, la culpa, por decirlo de alguna forma, que estemos donde estemos en el recorrido del que hemos hablado, no es de ella, sino quizá de la forma en la que se ha llevado la instrucción y que no se haya seguido adelante con algo que hemos escuchado en grabaciones, y es que ella, digamos que era el centro de muchas cosas. Era el centro porque recibió en la sede del PP entonces a Villarejo para ver cómo comillas, se controlaba el caso. Es decir, cómo se tapaba la corrupción del Partido Popular. No, es que le dijo literal, en las conversaciones públicas por el país, le dijo, esa libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, por eso, y además hubo pagos, quiero decir, yo creo que había muchos indicios como para que no se parara de esta forma tan reiterada su imputación en la causa, y por tanto la responsabilidad de que no haya avanzado no es de ella, que está en su legítimo derecho de defensa, aunque se llame Cospedal, sino de la forma en la que se ha instruido el caso, que se ha hecho que se la vaya apartando, ¿vale? Quedan menos de 48 horas para que gobierno, patronal y sindicatos empiecen a concretar cuánto tiene que subir el salario mínimo, y ahora mismo las posiciones están muy, muy alejadas. Estefanía Salvatierra. Nadie duda de que se hará efectivo más pronto que tarde, pero la negociación todavía no ha comenzado y el choque entre los agentes sociales ya es evidente. La semana pasada los empresarios quisieron marcar el paso a Yolanda Díaz lanzando su propuesta de subida, un 3% en línea con lo acordado en el 5º acuerdo para el empleo y la negociación firmado en mayo con los sindicatos, porque, dice Antonio Garamendi, es una forma de no desbaratar, de no romper las tablas salariales en los que son el efecto de los convenios. Y pide que los incrementos que el gobierno exige para el sector privado los apliquen en las administraciones públicas. Los sindicatos insisten en que la negociación de los convenios colectivos nada tiene que ver con la del SMI y el 3% les parece insuficiente. Así que, después de días sin mojarse, hoy Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, daba este dato. Ya ha dado un dato, es decir, la evolución media de los salarios, según la encuesta de coste laboral en junio del año 2023, es de una subida del 5,2%. Otra de las frases más repetidas estos días es que los trabajadores más pobres no pierdan poder adquisitivo, y ahí la pauta está en el IPC. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Creo que solo hace falta ver qué es lo que ocurre con los alimentos. Provocan que efectivamente la merma de poder adquisitivo. Mañana a las 9 de la mañana conoceremos el IPC. Díaz ha dejado caer como un posible porcentaje orientativo de cara a la 6ª subida del SMI en 5 años. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. ¿La ropa para mañana? Pues mejor preparar algo que nos abrigue más que hoy. De momento no bajará mucho la temperatura, pero sí que tendremos algo más de viento y momentos de lluvia, que todo junto va a hacer que aumente la sensación de frío. Pero las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy, y la nubosidad será abundante en todo el país, menos en el Mediterráneo y Canarias. Aquí más ratos de sol que de nubes, por eso aquí, más que ropa de abrigo durante la tarde, no ir demasiado abrigados, porque al sol el ambiente será un poco suave, y estas nubes que afectarán gran parte de la península, menos el Mediterráneo y el Cantábrico, irán dejando lluvias, algunos chubascos en Galicia más intensos, pero hasta el jueves a última hora no esperamos que la lluvia se intensifique. Gracias, Carbó. Buenas noches. Europa pretende endurecer las penas contra los traficantes de personas, que es una forma de intentar reducir las llegadas de migrantes disuadiendo a las mafias. La Comisión
propone que las condenas sean de hasta 15 años para el traficante si se produce alguna muerte durante la travesía. En España, por ejemplo, ahora mismo las penas son de 8 años como máximo. La Comisión lo que propone es igualarlas en todos los países y llevarlas a hasta 15 años si hay muerto en la travesía. Beatriz Ríos, desde Bruselas, buenas noches. Buenas noches, eso es. La idea es que todos los países de la Unión Europea compartan una definición de todas las variantes de tráfico de personas migrantes y también armonizar las penas contra los traficantes. Actualizaremos la definición del crimen, endureceremos las sanciones y ampliaremos el alcance de nuestra jurisdicción. Esto decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A lo que se refiere von der Leyen es a que esta directiva abrirá la puerta a que se pueda perseguir a los responsables de tráfico de personas migrantes, también cuando éstas no lleguen a su destino y mueran en el camino, en el desierto, en el mar o en un camión, como hemos visto quizá ya demasiadas veces. Y además castigarlos con la pena máxima, esos 15 años de prisión. El objetivo, decía la comisaria de Interior, Ylva Johansson, es castigar a los traficantes, no a las personas migrantes. Bruselas quiere además reforzar la cooperación de los 27 para prevenir, investigar y atajar este crimen, y aunque von der Leyen insiste que la mejor manera de evitar los riesgos de ponerse en manos de traficantes es no hacerlo, reconoce que ofrecer vías de llegada segura a quienes buscan mejor fortuna en Europa también es una forma de luchar contra el tráfico de personas, y ahí hay menos avances. Paco Solans, abogado, portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esto es una medida efectiva? Digamos, igualar las condenas en toda la Unión Europea, llevar hasta 15 años la condena para el traficante si se produce muerte durante la travesía. Sinceramente yo creo que es un brindis al sol. Cuando nuestros gobernantes hablan de mafias, curiosamente, y uno no tiene más que fijarse, es cuando ocurre alguna tragedia en el Mediterráneo en la cual hay que echarle la culpa a alguien. Cuando, la culpa o la responsabilidad probablemente sea nuestra, sea de no hacer lo suficiente para el salvamento marítimo y no hacer lo suficiente para, como acaba de decir Ursula von der Leyen, para facilitar vías legales de entrada. Cuando se habla de mafias normalmente es porque queremos eludir nuestra propia responsabilidad. Pero esa patera la organiza alguien. Esa patera la tiene que poner alguien, tiene que coordinar el viaje a alguien. Esa persona no tiene ninguna responsabilidad. Sí, pero esa patera que organiza una persona que tiene una enorme responsabilidad, que es un criminal, no se va a subir a esa patera. Yeah. Nunca va a llegar a nuestras costas esa persona. Nunca vamos a poder enjuiciarle y condenarle ni con 15 ni con 20 años. Lo más que se va a poder hacer, y esto simplemente va a servir para que aquellos que están tan interesados en que parezca que están haciendo algo, aunque no estén haciendo nada, es pues que al pobre desgraciado que en el momento de salir la patera le dicen tú llevas el timón, pues porque tienes experiencia pescando, por ejemplo, y sabes llevar una brújula, que a este cuando llega a destino le hagan pagar el pato y le acusen de ser organizador y mafioso, pero en la inmensa mayoría de las veces esta persona no es más que uno más de los inmigrantes, ¿no? El mafioso nunca se va a subir a la patera. No. Es decir, entonces siempre va a enviar a la gente a correr el riesgo que supone, salvando sin correr el riesgo él, evidentemente. De hecho, se han dado casos en ocasiones en que, pues que el viaje organizado a mitad de viaje, cuando verdaderamente sí que había un patrón que era parte de la mafia, a mitad de viaje han ido a recogerlo y se lo han llevado. Nunca el patrón, nunca el mafioso llega al destino con la patera, que es donde se le podría aplicar una condena y donde se le podría condenar. Por eso, por esas dos razones, me parece que es completamente inútil esta subida de penas. Paco Solans, muchísimas gracias, buenas noches. De nada, digo vosotros. La presidenta de Baleares, Marga Proens, que es del Partido Popular, ha evitado hoy aclarar si ella sabía que su gobierno nombraba como director gerente de una empresa pública a un hombre acusado de agredir a una mujer. A este hombre lo designó el vicepresidente Toni Costa,
que reconoció ayer que él sí sabía de esa acusación cuando contrató a este tipo, un amigo suyo, que, según el escrito de la Fiscalía, hace año y medio, a eso de medianoche, en un bar de Palma, cogió, se acercó a una mujer, una desconocida, que estaba en un taburete, intentó besarle, le agarró la cabeza con fuerza, se la trajo a sí mismo para intentar besarle y ella intentó zafarse, la chica. Él cogió y le empezó a lamer toda la cara y la boca con la lengua por la fuerza. La chica tuvo secuelas, sobre todo psicológicas. Tiene secuelas. Bueno, a este hombre intentó salir corriendo cuando llegó la policía, le pegó un puñetazo a una policía, a pesar de que existía toda esta acusación sobre él, a pesar de que ya estaba imputado. A este hombre lo nombraron director gerente de una empresa pública de Baleares. Ayer el vicepresidente, que es quien lo nombró, amigo suyo, reconoció que sabía que pesaban acusaciones sobre él, pero insistió en que la presidenta nunca supo nada. Hoy la presidenta se ha negado a responder en el Parlamento si ella conocía las acusaciones que pesaban sobre el hombre al que su gobierno nombró presidente de una empresa pública. Radio Mallorca, Chus Navarro. La presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens, ha roto hoy su silencio, ha hablado hoy sí del asunto, ha defendido al vicepresidente Antoni Costa, dice que ya ha pedido disculpas y que con eso basta. Eso sí, en el Parlamento la jefa del Ejecutivo Autonómico no ha aclarado si conocía que estaba fichando a un alto cargo acusado de agresión sexual. La oposición le ha insistido varias veces en la Cámara Autonómica. Ella ha echado balones fuera y se ha limitado a defender a su número 2 y a atacar además a los partidos de la oposición. Que tothom pot equivocarse. Cualquiera puede equivocarse y si eso pasaba, haríamos lo contrario a lo que harían ustedes. Reconocerlo con humildad, pedir perdón y rectificar. Y esto es lo que ha hecho el vicepresidente cuando se ha cometido un error. Pedir perdón por su error y a la víctima, y yo me sumo, evidentemente. Proens no echa a Antoni Costa, su número 2. Él dice que no se va y además ha destacado que no va a aceptar lecciones de nadie. No aceptaré ninguna lección de cómo combatir con la máxima contundencia la violencia contra las mujeres. Siempre la hemos combatido y siempre la vamos a combatir. La oposición sigue insistiendo, lo ocurrido es injustificable y Antoni Costa se tiene que ir. A todo esto, el movimiento feminista de Baleares ha tachado al vicepresidente del Gobierno Balear de impresentable y de cómplice. Esther Palomera, ¿qué te sugiere esto? Bueno, a mí me parece que el Partido Popular nunca ha sido tibio en lo que tiene que ver con la violencia que se ejerce sobre las mujeres, la violencia machista, y en esto la Dirección Nacional no puede permitir esta tibieza y este silencio cómplice de la presidenta de Baleares y del vicepresidente. Si conocía el caso, o sea, es que qué osadía designar a alguien que está sometido a un procedimiento. Él dice que creyó a su amigo, que su amigo le prometió que esto nunca llegaría a juicio y que se creyó la versión de su amigo. Ha llegado a juicio y lo que no puede hacer la presidenta de Baleares es no pronunciarse al respecto. Yo creo que tiene que tomar cartas en el asunto de forma inmediata y si no lo hace ella tomará la Dirección Nacional del Partido Popular. Yo creo que en esto el Partido Popular no puede en esto no puede emular a Vox, que tiene casos parecidos en altos cargos que están ejerciendo y que hacen como si no existieran. Yo creo que el Partido Popular siempre ha sido rotundo en este tipo de cuestiones y ahí sí que no puede empatizar con su socio de bloque. Diego Garrocho. Yo en la exigencia empezaría incluso antes, ¿no? Cuando decíamos Toni Costa contrató a un amigo suyo, bueno, pues yo creo que ahí ya hay un problema. Es decir, si lo que tenemos es a políticos contratando amigos, la exigencia yo la extendería hasta ahí. Y además creo que es algo extendido y no es la primera persona que se encuentra acusada por cuestiones de delitos sexuales y habría que cifrar, es decir, esto ha pasado más veces y pasa en los dos partidos, habría que cifrar cuál es el momento en el que hay una denuncia, en el momento en el que se abre juicio, en el momento en el que hay una sentencia. Y de nuevo, o sea, es que yo habría puesto el parapeto en la amistad, pero desde luego resulta decepcionante y es algo que vemos insistentemente en política y es, ¿de verdad es tan difícil encontrar gente normal? Es decir, gente que no se encuentre en contacto con asuntos turbios, gente que simplemente tenga una trayectoria ni siquiera ejemplar, sino que no tenga antecedentes o tratos con la justicia que resulten más o menos extravagantes. Yo en este sentido, a riesgo, por supuesto, de mantener la presunción de inocencia, creo que la ejemplaridad debe ejercerse, debe exponerse. Y resulta sobre todo decepcionante que Marga Proens, de nuevo, comunicativamente sea tan torpe. Es decir, es que cuesta muy poco hacer una declaración responsable. Pero ya digo, yo me quedo con lo del principio. ¿Contrató a un amigo suyo? Pues ya está mal. Galega, ¿cómo lo ves? Sí, está bien ese enfoque porque precisamente uno de los problemas de contratar a un amigo es que estás obligado a creerle cuando te cuenta su versión de un problema, mientras que si no es amigo tienes más distancia y por tanto puedes decidir con mayor libertad. A partir de ahí,
transparencia. Es decir, no es permisible que la presidenta de la comunidad no dé explicaciones sobre si lo sabía o no. Y desde luego por parte de quien nombra a este hombre en esas circunstancias, salvando su presunción de inocencia, la prudencia aconseja esperar a que se resuelva el caso para ver en qué sentido se resuelve y entonces ya tomar la decisión. Es decir, yo creo que los 3 escalones me parece que es eso, pero digamos que es un caso práctico para explicar por qué no hay que nombrar a un amigo para un cargo que depende de ti. Hoy han estado más de 2 horas reunidos el Papa y los obispos españoles, todos. Los había convocado de una forma absolutamente llamativa a todos los obispos españoles en el Vaticano. Y según los obispos españoles, en todo ese tiempo, en esas 2 horas, el Papa no ha tenido bien sacarles el tema de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Había cierta inquietud entre los obispos por esa cita excepcional tan cercana en el tiempo a la publicación del informe del Defensor del Pueblo, pero según han contado luego, insisto, los obispos españoles, es verdad que del Vaticano nadie ha salido a decir otra cosa distinta, pero la cosa está en que el Papa no les ha de decir ni una palabra sobre este asunto. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas noches, Aimar. El delicado estado de salud no ha impedido a Francisco reunirse con los obispos españoles en Roma. El Papa ha conversado con ellos durante 2 horas, a pesar de la infección pulmonar que padece. Digo, pues este hombre está más sano que nosotros. El cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha bromeado incluso al decir que el pontífice está más sano que los obispos. Sin embargo, horas después, el Vaticano ha informado que suspendía el viaje papal a Dubái, sede de la conferencia sobre el cambio climático, precisamente por el estado gripal y la infección respiratoria que padece el pontífice. Nunca antes se había convocado a los obispos españoles a capítulo en Roma, una medida excepcional, sin precedentes. Para un tirón de orejas se suponía que no se ha producido. No era para tirar las orejas y condenar a nadie, sino para hablar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Al final se ha tratado un único asunto, una reflexión sobre el futuro de los 86 seminarios españoles. ¿Qué hacemos con los seminarios? Y vino una reflexión, y esa reflexión nos ha ayudado esa visita. Ni una palabra, según la Conferencia Episcopal, sobre la polémica gestión de las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos, o sobre las declaraciones incendiarias de algunos obispos sobre política española, ni sobre otros problemas de la Iglesia Católica en España. Me quedan unos segundos, pero quiero preguntaros, hablando de segundos, el segundo libro de Pedro Sánchez, Tierra Firme, está a punto de ver la luz a las puertas de Navidad. ¿Qué nos parece que un presidente en ejercicio publique un libro sobre su experiencia a las puertas de Navidad? Además, hablando a los españoles, dice sin intermediarios, es la campaña de publicidad que... Bueno, sin intermediarios con Irene Lozano, de intermediaria, ¿no? No lo sé, sí. Vamos, que ha escrito el libro. Porque la primera pregunta es, ¿pero un presidente de gobierno en ejercicio dispone de tiempo para escribir un libro? No, rotundamente no, fin de la cita. Por lo tanto, la conclusión es que Irene Lozano, aunque tiene un cargo en la Casa Árabe, ¿no?, pues dispone de mucho tiempo para escribir un libro para el presidente del gobierno. Ya está, no hay más. Garrocho. Yo es que como sé lo que cuesta escribir libros, tiendo a pensar que los libros los debe firmar y en la cubierta de un libro debe figurar el nombre de la persona que lo escribe. Entonces, todo lo que no sé eso me parece muy mal. Garea. Absolutamente innecesario. Es que no le encuentro el sentido a que haga más que... No sé si es dar que hablar, como el documental aquel que se supone que se grabó en algún momento y que nadie sabe dónde está. Es decir, me parece... No, grabar se grabó. Sí, pero ¿dónde está ese? Pero no hay... O sea, los discos duros de Secuoya está, ¿no? Sí, pero me parece como lo del libro, absolutamente innecesario, incluyendo lo que decía Esther de si tiene tiempo o no tiene. Es que me parece... No, su trabajo no es escribir libros mientras está en ejercicio. Hoy nos vamos a ir de perreo. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Esta palabra perreo es una de las nuevas que ha entrado en el diccionario de la Real Academia. Pero la definición que han escrito los académicos ha escandalizado a muchos porque deja por escrito que el perreo es entre hombre y mujer. La RAE dice: perreo, baile que se ejecuta a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de caderas y en el que cuando se baila por parejas el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Esta es la nueva definición. Bueno, entender, como dice la RAE, que el perreo es entre hombre y mujer
es o llevar mucho tiempo sin pisar una discoteca o directamente sin pisar el siglo XXI. Lidia Ramón. Mira, para un buen perreo tú te pegas a la gente y empiezas a moverte. Mueves todo el cuerpo, la cintura, las caderas, el culo. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Lo que sea, da igual, con chicos, con chicas, y lo más importante es que el perreo, cuanto más hasta el suelo, mejor. El perreo se ha convertido en algo imprescindible para muchos. De hecho es una necesidad mensual. No tienen que pensarlo, les sale solo. Uy, no, pero la verdad es que no lo pienso, perreo, eso te sale de dentro. De hecho, del alma. hay quien se lo toma muy en serio. Yo perreo intensamente. Sí, soy hardcore perreador. Tanto que algunos hasta se visten para la ocasión. Y calado por lo menos, ¿no? Oliendo bien. Oliendo bien, perfumado, así bien vestido. Perrean de todas las formas posibles, nada de ceñirse a la definición de la RAE. Con mis amigas o hasta abajo, en la pared. Porque de hecho lo más importante no está en la definición, sino en hacerlo hasta abajo. Hasta el suelo, hasta abajo. Hombre, ¿no? Claro, hasta abajo, no sé, moviendo el culo. Y el perreo por momentos puede volverse más intenso. Varios tipos de perreos también, porque hay un perreo normal y el perreo intenso cuando uno está con la persona que uno quiera, que uno darle. Habla la RAE de que el perreo se baila entre hombres y mujeres, pero la realidad es que ellas prefieren hacerlo con amigas. Incluso con desconocidas en la discoteca. El perreo es para todos, perrean. Con todo el mundo. Es que el perreaje es inclusivo. Perreo con mis... No somos gays, perreamos entre gays. Se ponen cuatro de la batidora. Que viene y perrea con los gays. Pero como en todo, hay algunos rezagados, hay quien no perrea. He cumplido 30 y ya a partir de los 30 ya el perreo está prohibido. Y quien no sabe perrear, pero aún así lo intenta. No se me da bien. Pero aún así lo intentas hacer. Sí, claro, y lo disfruto igualmente. Me enseña ella y lo hago fatal. Sí, es cierto. Es cierto. Lo fundamental es que la música les acompañe. Me encantan las clásicas tipo La Gasolina, Soy tu gatita. Yo soy tu gatita, tu gatita. Un buen reggaetón antiguo, Aymar, es infalible. Yo soy gata y araña, arañame el corazón, el corazón. Más allá del perreo, hay otras incorporaciones al diccionario de la RAE que te han llamado la atención. Javois, buenas noches. Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay incorporaciones interesantes como chunda chunda, para recordar cómo se llamaba la música machacona en los años 90. Bueno, ya dijo el director de la RAE que la inclusión de palabras es un proceso largo, sí, que no viene precisamente de una ocurrencia. Está dado tiempo a madurarla. A mí me gusta pensar que las palabras pueden ser como esos viejos artistas que ante su muerte inminente se les homenajea de repente con una suerte de doctorados, honoris causa y demás homenajes. Bueno, Sabina lo llamaba un tiempito de academia, lo cual también viene al pelo. Pero quiero hablarte de otra cosa, quiero hablarte de algo bastante bello. La RAE recoge en esta actualización la etimología de vivencia, que es una palabra propuesta por Ortega y Gasset en 1913, que viene del vocablo alemán Erlebnis. Y decía Ortega, a propósito de esta palabra, en frases como vivir la vida, vivir las cosas, adquiere el verbo vivir un curioso sentido. ¿Cómo llamar a cada actualización de esta relación? Yo no encuentro otra palabra que vivencia. Todo aquello que llega con tal inmediatez a mi yo, que entra a formar parte de él, es una vivencia. Bueno, la RAE ha incluido la etimología de esta bellísima palabra que Ortega propuso el siglo pasado. Bellísima, Javois, un beso. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Las transformaciones. Hasta ahora se distinguía con nitidez entre los problemas urgentes y los importantes. La emergencia climática y la inteligencia artificial pertenecían al segundo grupo. Casi todo el mundo era consciente de su significación, pero se pensaba que quienes hubieran debido abordarlos en toda su profundidad eran nuestros hijos y nuestros nietos. Pero ahí están, alrededor, con toda su brutalidad, sin apenas margen de maniobra. Otra característica de ambos problemas es que son transversales y solo en última instancia requieren soluciones ideológicas. Sus efectos negativos llegan a todas partes, aunque sea en diferente intensidad. Ahora estamos en el momento en que se tratan de regular esos efectos negativos. En el caso de la emergencia climática, estos días va a celebrarse en Dubái la enésima cumbre de las Naciones Unidas para evitar los daños más catastróficos. Por otro lado, el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial asusta cada vez más, como ha demostrado el caso de esa empresa que estaba trabajando en un sistema autónomo que incluso superaría a la inteligencia humana. En los dos asuntos, el problema no es la regulación, asumida por la gran mayoría, sino qué tipo de regulación practicada por los poderes públicos es más eficaz y más rápida.
Punto y 25. Nos vamos. Diego Garrocho, Esther Palomera, Fernando Garea, un abrazo. Un abrazo. Hasta mañana, descansen. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.